Bienvenidos al tercer día de Clare. Es para mí un honor introducir a Andrés. Andrés hizo licenciatura y maestría aquí en ciencias. Está por comenzar el doctorado y es un experto en geometría riemanniana. Soy no hablar de curvatura. Su plática se llama ¿Qué chin es la curvatura? Gracias. Pues bienvenidos todos. Es curioso, ya es mi tercera plática en el Aquelarre, es el tercer año, y pues las dos veces anteriores pues empezaba con sea una variedad riemanniana. Entonces no, ya dije voy a los básicos y entonces voy a empezar simplemente a introducir conceptos que pues los presentó, los introdujo, los inventó Gauss, ¿sí? Hace muchísimo tiempo. Entonces, la primera parte de mi plática va a ser cositas de Gauss. Voy a llegar a un teorema de Gauss. Y después voy a hablar sobre cositas de Riemann, ¿no? Su alumno. Entonces, pues Gauss, su nombre completo, Johann Carl Friedrich Gauss, ¿sí? Nació en el 1777, murió en el 55, ¿sí? Y entonces, bueno, la intención es discutir la noción de curvatura, que en realidad es como, ¿qué entendemos con curvatura? O sea, como que nos dicen curvatura y pensamos como que está giradito, pero ¿cómo materializamos eso, no? Y entonces lo primero de lo que les quiero hablar es sobre círculos, ¿sí? Porque no es lo mismo este círculo, bien dibujado, a este círculo, ¿vale? Podemos ver que si nos paramos en un puntito, está más curvo que si nos paramos en cualquier puntito del círculo, ¿no? ¿Sí? Entonces necesitamos tener una noción de ver cómo cambiamos si vamos recorriendo nuestro círculo, una noción de ver cómo cambiamos ese recorrido. O sea, la curvatura lo que va a hacer intuitivamente es medir cómo cambiamos nuestro recorrido. Es decir, si mi vector tangente me dice que voy para allá, pero hay una fuerza, lo que sea, una cosa que me jala para allá. Necesito medir esa cosa que me jala para allá para recorrer e irme para acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos primero discutir que el círculo lo tenemos que recorrer de manera decente, ¿sí? Recorrerlo de una manera regular, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si a este lo recorro lento y a este lo recorro rápido, pues al final de cuentas como que ese cambio que necesitamos medir, no lo vamos a medir de manera bonita. Entonces, para eso necesitamos recorrer cualquiera de las dos curvas a la misma velocidad, ¿no? Y eso de recorrerlas de manera decente es recorrerlas por longitud de arco, ¿sí? Es decir, vamos a definir una parametrización de nuestra curva a R2, ¿sí? De manera que el vector tangente en cada punto mida 1. Quiere decir que sí, me señala hacia dónde va, pero siempre a la misma velocidad, ¿va? Y esto quiere decir que si yo quiero medir la distancia entre gamma de t y gamma de s, ¿sí? La distancia sobre el círculo, ¿sí? Simplemente es el valor absoluto de t menos s. ¿Sí? Al hacer al pedir que esto suceda, ¿sí? Automáticamente vamos a tener que esto es la distancia de gamma de t a gamma de s. ¿Sí? Vale. Ok. Entonces, así, esto es pedirle que sea recorrida por longitud de arco, ¿vale?
Entonces, lo que vamos a... entonces ya todas nuestras curvas, a partir de ahora, le vamos a pedir que sean recorridas por longitud de arco. ¿Sí? Quiere decir que conforme yo avance, esa velocidad de avanzado va a ser constante, ¿vale? Y entonces nos fijamos que si yo parametrizo este círculo, si este círculo es de radio r en el origen, ¿sí? Para hacer eso, necesito, la parametrización correcta es esta, seno de entre r, seno de t entre r, ¿sí? Entonces, ¿quién es el vector tangente? Pues derivamos esto, ¿sí? Y esto nos da menos r menos seno de t entre r, coseno de t entre r, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que ese vector tiene norma 1, ¿sí? Porque este al cuadrado más este al cuadrado es 1, ¿sí? Entonces sí está parametrizada con respecto a la longitud de arco, ¿va? ¿Sí? Y ahora nos fijamos, vamos a simplemente hacerlo, volverlo a derivar. ¿Qué es lo que queremos? Medir cómo cambia nuestro vector tangente, ¿sí? Cómo es jalado hacia la izquierda en este sentido. O sea, esta curva la estamos recorriendo así. Ajá. Entonces, cómo es jalada hacia acá, ¿no? Entonces, calculamos la segunda derivada y entonces nos damos cuenta que esto es menos coseno de t entre r sobre r y seno menos seno de t entre r, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que este es un vector justo si este es gamma de t, ¿sí? Este vector es un vector, es este vector, gamma de t. Este es gamma prima de t. Y gamma biprima de t es un vector que va hacia acá, antipodal, ¿sí? Pero su norma, o sea, está hacia acá, su norma, ¿cuánto mide eso? Es 1 entre r, ¿sí? ¿Sí? Lo cual es curioso. ¿Por qué? Porque este círculo, que es cada vez más grande, ¿sí? Si r aumenta de tamaño, al considerar la longitud de su vector aceleración, su norma va a ser cada vez más pequeña, ¿sí? Entonces sí nos está midiendo esa curvatura. Si tenemos un círculo muy grande, pues va a ser más y más derechito, ¿sí? Y si nuestro radio es muy pequeño, ¿sí? Ese 1 entre r va a ser cada vez más grande, ¿sí? Entonces sí es cada vez más curvo, ¿vale? ¿Sí? Entonces vamos a definir, o sea, esta es la definición. Bueno, no, todavía no. Entonces nos damos cuenta que esto sucede con el círculo, ¿no? Entonces este numerito, la norma del vector de aceleración, nos mide, al menos en el círculo, qué tan curvo está, ¿no? Entonces ahora les voy a hablar sobre curvas en el espacio. Entonces tenemos una curva en el espacio, ¿sí? Entonces, ¿sí? En el espacio R3, ¿va? Entonces, vamos a pedir que está recorrida de manera decente, por longitud de arco. Quiere decir que su vector tangente
mide 1, ¿sí? O sea, este es alfa prima de t, el puntito es alfa de t, ¿sí? Entonces, nosotros al derivarlo de nuevo, ¿sí? Nos podemos dar cuenta, este es alfa pi prima de t, que es ortogonal al vector tangente, ¿sí? O sea, eso se deriva del hecho de que mide 1 siempre, ¿vale? Entonces, al derivar esta fórmula, pues de aquí te sale que esto es ortogonal, ¿va? Entonces, de nuevo, tenemos este vector aceleración, que de nuevo es el que nos va a medir cómo va cambiando el vector tangente, ¿sí? Entonces, intuitivamente, o sea, podemos pensar que estos dos vectores definen un plano, ¿no? Estamos en R3, tenemos dos vectores, ahí hay un plano que pasa por alfa de t, ¿sí? Con estos dos vectores directores. Entonces, a ese plano se le llama plano osculador, ¿sí? Entonces, el plano generado por aquí es un plano osculador y podemos, en ese plano osculador, acercar una circunferencia, ¿sí? Aquí. Bonita. Que cada vez se acerque, tangente, ¿no? La queremos tangente aquí. Y entonces, tanto el círculo como alfa de t se parecen mucho. De hecho, van a compartir el vector tangente y el vector aceleración, ¿vale? Entonces, vamos a definir la curvatura de esta curva como justo la norma de esto, ¿no? Entonces, la curvatura en P, si este era P, de P, o sea, este es la curvatura de alfa en 0, ¿sí? Como más bien alfa de t, como la norma ¿sí? Del vector aceleración, ¿vale? Entonces, esto nos está midiendo cómo cambia la curva, ¿vale? Que es esencialmente esa idea que teníamos de curvatura de algo, ¿no? Es una noción media extraña porque más o menos entendemos la palabra curvatura, pero ¿y luego qué? ¿No? O sea, ¿cómo escribes eso? ¿Vale? Entonces, entonces ahora, bueno, a la circunferencia esta que es tangente al puntito, que comparte el tangente y la aceleración, se le llama circunferencia osculatriz, ¿sí? Osculatriz viene del latín o algo así, que significa beso. Entonces la circunferencia está besando a la curva, ¿vale? Entonces, seguimos con Gauss y sus cositas, ¿vale? Entonces, vale. Entonces ahora voy a hablar sobre superficies, ¿no? Entonces, primero hablé sobre la curvatura de una superficie y de una curva, y ahora voy a tratar de agarrar ese concepto y tratar de meterlo al de superficie, ¿va? Entonces, ¿qué es una superficie? Sí, es un subconjunto de R3, ¿sí? Tal que para todo punto en S existe una vecindad, una vecindad en R2 y otra vecindad B en R3 y una función, ¿sí? Que va de U a la intersección de S, intersección V, ¿sí? De manera que esta phi, ¿sí? Satisface tres chistosadas, ¿sí? Para empezar es diferenciable, ¿sí? Phi es diferenciable.
Con eso me refiero, o sea, es una función esencialmente de R2 a R3, que tenga parciales de al menos orden 2, ¿vale? Segundo, ¿cuál es el segundo? La diferencial en cualquier punto Q es inyectiva para todo Q en la vecindad U, ¿sí? Y la tercera, que es homeomorfismo. ¿Sí? Quiere decir, esencialmente lo que estamos viendo es que si yo tengo mi variedad, mi superficie S, tengo mi superficie S, tengo mi punto P, ¿sí? Entonces, existe la vecindad V, que al intersectarla me da esta, ¿sí? ¿Sí? De manera que esta cosita, ¿sí? Es homeomorfa a una cosita en el plano, ¿sí? En R2. Entonces aquí tengo mi función phi, ¿vale? A esa función phi se le llama parametrización de la superficie, vale. Entonces, esa es una superficie. Esto de pedirle que la diferencial sea inyectiva quiere decir que que no hay, esta cosa no se va a volver a pegar consigo misma, ¿vale? Va. Entonces, ¿qué otro concepto? Entonces, voy a mencionar dos cosas que se definen en superficies. Ajá. Bueno, estos conjuntos están metidos en R3, ¿vale? Entonces, o sea, esencialmente lo que le estamos pidiendo a una superficie es que localmente se vea como la gráfica de una función, ¿sí? O sea, que si está nuestra superficie, imagínense una sábana, pues o que la vemos como una gráfica de una función de aquí para arriba, ¿sí? O si da vueltita, una gráfica de una función así, ¿vale? Con dominio el plano como vertical, ¿vale? ¿Sí? Entonces, simplemente es eso. Entonces, podemos tratar de aproximar a esta superficie con un plano tangente. ¿Sí? Para generar ese plano tangente, aprovechando que estamos metidos en R3 y aprovechando la parametrización, lo podemos definir al plano tangente en P, a la superficie, como el generado de la parametrización con respecto a U. Esto es un vector, ¿sí? Es decir, ¿dónde está? Aquí está. O sea, esto está metido en R2. Esto es un vector. Cada vez que aplico un punto aquí, me da un vector en R3. ¿Sí? Entonces, esto es a ver, para escribirlo bonito. O sea, phi de U, B es igual a x de U, B, la primera función coordenada, la segunda función coordenada y z la tercera función coordenada, ¿vale? Entonces, este es el vector que tiene la parcial con respecto de x con respecto a u, la parcial de y con respecto a u y la parcial de z con respecto a u, ¿sí? El generado por este vector y el otro vector igual en P, ¿sí? Esto es generado, a ver. ¿Sí? Entonces tengo dos vectores en R3 que justamente me van a... Este es phi... Bueno, voy a escribirlo de manera más bonita como phi sub u. Esa es la
la parcial con respecto de u, este vector, y el vector phi b, ¿vale? ¿Sí? Entonces, el plano tangente es el generado por esos dos vectores, ¿sí? Entonces, y de hecho, o sea, lo estoy dibujando aquí, pero no está ahí, está en el origen, ¿sí? Entonces, podemos medir ángulos, o sea, podemos definir el producto punto, solo en ese espacio, ¿sí? O sea, tratar de simplemente medir qué ángulo hay entre esos dos vectores en el plano tangente, ¿sí? Entonces, y como estamos en R3, podemos restringir el producto punto que tenemos en R3 a ese espacio, ¿vale? Y luego, ese producto punto define una forma cuadrática, ¿vale? ¿Sí? Entonces, a esa forma cuadrática, en el punto P, ¿sí? Que es simplemente el producto punto de V con V, pero acuérdense que este V vive en el plano tangente, ¿sí? Restringido a PDS, ¿sí? Esta es la forma cuadrática asociada al producto punto restringido al plano tangente amarillo. Este plano amarillo es este. ¿Va? Entonces, si restringimos a esta forma cuadrática, se le llama la primera forma fundamental. ¿Sí? Porque sabemos que si tenemos esta forma fundamental, sabemos esencialmente cómo medir ángulos en el plano tangente, ¿sí? O sea, hay una formulita que pasa del producto punto a la forma cuadrática y de la forma cuadrática al producto punto, ¿vale? Entonces, y a esta se le llama la primera forma fundamental. Entonces, ahora voy a hablar del mapeo de Gauss, ¿sí? El problema, o sea, tratar de emular lo que hice con la curva, de irla recorriendo de manera decente, o sea, en una dirección. Es que solo hay una dirección y entonces nada más me preocupo por recorrerla decentemente en esa dirección. Pero en este caso tengo dos direcciones, ¿sí? Entonces no puedo medir el cambio primero de este vector hacia allá y después del otro vector hacia acá. Para tratar de evitar eso, se define la aplicación de Gauss, ¿vale? Entonces... ¿sí? Entonces yo tengo otra vez mi parametrización de U, vive en R2, de mi superficie a esta intersección B, esto vive en R3, esto se llama parametrización, y entonces aquí tengo mi superficie S, y tengo mi vecindad S, intersección V, es eso, ¿vale? Entonces, en cada punto Q de esta vecindad, de este conjunto, ¿sí? Le voy a asignar un vector ortogonal al plano tangente, ¿sí? Ese plano tangente vive en R3 y puedo hablar de la dirección ortogonal a ese plano. Hay una dirección libre, ¿sí? No solo le voy a pedir que sea ortogonal, ¿sí? Le voy a pedir uno que sea unitario, que mide 1, ¿sí? Este es n de q. ¿Sí? Que sea unitario y que si, esto solo lo voy a decir, que si yo pongo el vector normal, ¿sí? En mi manita, pongo el normal, luego pongo el U y luego el V, eso me da la misma orientación que la de R3, o sea, E1, E2 y E3, ¿vale? Simplemente. Entonces es como para asignarle el de arriba y no el de abajo, simplemente. ¿Va? Ok. Entonces, a esta aplicación, entonces esto lo puedo hacer localmente siempre, ¿no? O sea, tengo una vecindad, me acerco y entonces a cada puntito le asigno
el vector normal, ¿vale? Pero hay casos en los que yo puedo definir a todos los puntos de mi superficie. ¿Sí? Yo puedo definir una función, en algunos casos, a todo punto de mi superficie le asigno un vector normal unitario. ¿Sí? Como es unitario, en realidad su contradominio es la esfera. ¿Sí? S2. ¿Vale? Porque siempre que agarro un punto, le pongo el vector, ese vector mide 1, es decir, está en la esfera. ¿Va? Entonces, si yo puedo definir un mapeo globalmente, mi superficie se llama orientable. Bueno, va a ser orientable. Orientable. Y a esta aplicación se le llama aplicación de Gauss. ¿Sí? Y se llama aplicación de Gauss. ¿Sí? ¿Va? Hasta ahorita vamos bien, ¿no? Ahora, vamos a entender qué chistosadas tiene esta aplicación de Gauss, ¿sí? Y nos vamos a fijar en su diferencial, ¿sí? Porque su diferencial cumple varias monadas. Entonces nos preguntamos qué onda con la diferencial de la diferencial en un punto P. Quiere decir que vamos del plano tangente a la superficie en P al plano tangente a su imagen a la esfera, ¿sí? Pero nos podemos dar cuenta, ¿sí? De manera más o menos decente. Imagínense que aquí dibujamos una esfera unitaria. Una esfera unitaria. ¿Sí? El vector normal está aquí, en el polo norte de esa esfera. ¿Sí? El plano tangente en esa esfera, en ese punto, es el mismo que el de la superficie en el punto P, bueno, en este caso P. ¿Sí? Es el mismito. Entonces esto es lo mismo. ¿Vale? Ok. Entonces este es un automorfismo. ¿Sí? Y a ver. Sí. Entonces vamos a considerar a ver cómo se comporta este vector, esta aplicación tangente, esta diferencial. Entonces si tenemos el punto P, podemos considerar una curva que pasa por P, ¿sí? Al tiempo 0, ¿sí? Entonces consideramos, ¿sí? Tal que al tiempo 0 estamos en P, ¿sí? Entonces nos preguntamos qué le hace nuestra aplicación al vector tangente en ese punto, ¿sí? A alfa prima de 0. ¿Sí? ¿Va? Entonces, tenemos una curva nueva, ¿sí? Que podemos considerar que es la composición de alfa con n, ¿sí? Que a esta le llamamos n de t. ¿Sí? Esta curva está en la esfera. Simplemente o sea, cada vez que yo tomo un punto, ese va a la esfera. Entonces, si yo tomo cada puntito de mi curva alfa y luego la mando a la esfera, demonios, tengo esta curva, ¿vale? ¿Sí? Entonces, la diferencial en P de alfa prima nos va a medir, ¿sí? Es justamente el cambio del vector normal, cómo está cambiando el vector normal a lo largo de mi curva alfa. ¿Sí? Vale. Entonces, propiedad chistosa, es autoadjunto.
mi operador NP, de la diferencial de n en P. Es autoadjunto y esto podemos definir, como es autoadjunto, podemos definir una forma cuadrática. Entonces definimos la segunda forma fundamental en un vector B como menos el producto punto de la diferencial de n en P del vector B con B, ¿sí? ¿Vale? Entonces, rapidísimo. Esta es la segunda forma fundamental, ¿vale? Entonces, con un menos, la segunda forma fundamental y es adjunto, entonces podemos considerar valores propios y vectores propios, ¿sí? Tiene dos numeritos especiales, esos dos valores propios, porque es como de R2 en R2, tiene dos valores propios, ¿sí? Y entonces, como es adjunto, sabemos que el máximo, o sea, los valores propios son, uno es el máximo y el otro es el mínimo de ese operador, y entonces, aquí tenemos esto. Entonces, hay una dirección V, que es el vector propio, asociado al valor propio máximo, ¿sí? Y ese se le va a llamar la dirección principal, asociada a la curvatura principal, ¿sí? Entonces, tenemos K1 es un valor propio, que es curvatura principal, que está dada por el máximo de y K2, curvatura principal dada por el mínimo, ¿vale? Entonces, se define la curvatura de Gauss así. La curvatura de Gauss en el punto P, ¿sí? Como el producto de K1 con K2. Con K2, ¿sí? Y después se define la curvatura media, también en P, como K1 más K2 entre 2, ¿sí? Entonces, estas propiedades, entonces, si nosotros estamos en el punto P, ¿sí? Hay una dirección principal asociada a K1, o sea, no es el vector, es el valor propio, ¿sí? Y hay otra dirección con K2, entonces aquí es donde cambia menos y aquí donde cambia más, ¿sí? Entonces, ejemplito, así como tenemos un toro, ¿sí? Vale, un torito, una dona, ¿sí? Entonces, si yo estoy arriba, ¿sí? Cuando estoy arriba hasta arriba de la dona, si yo me voy a lo largo de esta dirección, no estoy cambiando, ¿sí? ¿Va? Entonces ahí tiene curvatura 0, ¿sí? Si me voy a lo largo de como el polo norte de ese toro. Pero si yo me voy en cualquiera otra de las direcciones, sí cambio, ¿vale? Y les voy a decir, pues, cambio positivamente, ¿va? ¿Sí? Entonces, en todos estos puntos, en realidad no nos importa cómo cambiamos, si positivamente o negativamente. Su curvatura de Gauss va a ser 0, ¿sí? Porque, o sea, bueno, si es positivamente, el mínimo es 0, y entonces el mínimo, que era K2, es 0. Entonces la curvatura de Gauss es 0 en estos puntos. Luego, si estoy como afuera, en el casquito, ¿sí? O sea, hasta fuera de la dona, ¿sí? En ese círculo máximo, si consideramos cualquiera de sus direcciones en los planos tangentes, siempre cambiamos positivamente, ¿sí? Entonces, sea cual sea el máximo o el mínimo,
siempre es positivo. K1 y K2 son positivos. ¿Sí? Entonces la curvatura de Gauss es positiva. Y si estoy en el de adentro, en el más chiquito, ¿sí? Si me voy hacia arriba, ¿sí? Mi cambio es como positivo, me voy así, pero si me voy hacia acá, o sea, en esta dirección, mi cambio es negativo. O es al menos del otro signo. ¿Sí? A ver. Estoy en mi dona, estoy así, mi cambio es en este sentido, y luego mi otro cambio es en este sentido. ¿Sí? ¿Va? Entonces, pues hay uno que tiene un signo y hay otro que tiene signo contrario. Entonces, la curvatura de Gauss es negativa en esos puntos. ¿Vale? Entonces, después de esto, Gauss se dio cuenta que si yo tengo una superficie, ¿sí?, a la cual la puedo mandar isométricamente a otra superficie, al menos localmente. ¿Qué quiere decir isométricamente? Que yo puedo medir los ángulos en el plano tangente, ¿sí? Pero no nos importa en realidad fuera cómo estamos midiendo los vectores del espacio ambiente, ¿sí? Entonces se dio cuenta que esta noción de medir ángulos, de la curvatura depende solo de la primera forma fundamental, que es decir, solo me preocupan los ángulos en el espacio tangente, no en los otros vectores, por así decirlo, que están fuera. ¿Sí? Entonces, a ese teorema se le llama el teorema egregio de Gauss, porque le sorprendió muchísimo. ¿Sí? Y además nos dice, es que no nos preocupa cómo está la superficie metida en R3, siempre y cuando tengamos la misma forma de medir ángulos en ese espacio tangente. ¿Vale? Entonces, eso dio a pensar mucho a Riemann, que era lo que les iba a platicar, pero ya se me acabó el tiempo. Y entonces, Riemann, su filosofía es, no estoy metido en ningún lugar. ¿Sí? Y voy a crear todos mis objetos geométricos, todo lo que vaya a estudiar, como que no estoy metido en ningún lugar. Como comentario físico, pues nos ayuda mucho, porque en realidad el universo no sabemos si está metido dentro de algo más grande. ¿Sí? Entonces, si lo estudiamos pues localmente, asumiendo que no estoy metido en ningún sitio, puedo tratar de obtener propiedades geométricas, topológicas de mi universo. ¿Sí? Entonces hay una rama de la física por ahí que trata de estudiar justo estas propiedades geométricas que se definieron intrínsecamente en nuestras variedades, ¿sí? Y que nos podría ayudar a saber qué forma tiene el universo, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí acabo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta para Andrés? Habías dicho que cuando tienes una parametrización y la norma de la derivada es 1, la segunda derivada va a ser ortogonal. Sí. Entonces esto me parece que lo había visto como teorema por ahí, pero excluían el caso cuando la parametrización pasaba por el 0. ¿Por qué? La parametrización, no sé. Ajá, y de hecho viene en el Locarno. Bueno. Pues no sé, es que aquí, a ver, aquí lo dibujé, ¿no? Está no. Tenía igual a 1. Si yo derivo, tengo alfa 2 puntos de t con alfa solita. Y tengo, y ya, ¿no? ¿Sí? Y entonces, esta es la parte de acá y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, pero no veo el problema. Ya creo que ya vi el problema, porque si alfa es 0, entonces no importa cómo sea alfa 2 puntos, siempre va a ser 0. No. O sea, puedes tener curvas que pasen por el origen y su vector no necesariamente 0. No, cuando pasan por el origen, el
porque por ejemplo sería alfa punto igual a 0. Ajá. Entonces sería 0, producto punto con alfa 2 puntos. Entonces siempre va a dar 0, ¿no? No, pero alfa punto no puede ser 0 porque tiene norma 1. Ajá, exacto. Ajá. Este vector siempre nunca es 0 porque precisamente esto. Y la definición de producto punto, ¿no? Que no es degenerado. ¿Vale? ¿Otra pregunta? Bueno, agradecemos de nuevo a Andrés y tenemos una dinámica en la que Andrés les va a hacer alguna pregunta y le vamos a asociar una directa Ajá. a quien la responde. Entonces, tengo una... Sí, la pregunta es... Yo dije que podíamos definir un mapeo de Gauss en toda la superficie, y entonces si yo puedo definir un mapeo de Gauss, pues digo que la variedad es orientable. ¿Me pueden dar un ejemplo de una superficie en la cual no es orientable y decirme qué campo normal truena? Sí, porque todos van a decir la banda de Möbius, pero díganme por qué. ¿Nadie? O sea, de la segunda fila para allá. Ah, bueno, y ustedes dos. Ni ustedes. ¿No? ¿No se les ocurre, en serio? ¿Qué otra pregunta entonces? Bueno, díganme una superficie no orientable que no sea la banda Möbius. Sí, pero acá me la dijo primero. Lo siento. Gracias. Bueno, como comentario, para demostrar que no es orientable, imagínense que está la banda de Möbius, que está la banda. ¿Sí? Entonces yo me paro en la banda, ¿sí? Estoy en el alma, justo en medio de la banda. Entonces yo, como estoy parado en esa banda, soy un vector normal. ¿Sí? Me voy avanzando, voy recorriendo la banda. ¿Sí? A la mitad de mi recorrido, de recorrerla completamente, voy a llegar justo abajo del piso, pero volteado. ¿Sí? Entonces quiere decir que mis dos vectores están volteados. Y eso no se puede. Necesitamos que esta aplicación sea diferenciable, en especial continua. ¿Vale? Y así se demuestra. Va. Pues gracias. Gracias.